Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión Kids 2020 sobre la comunicación efectiva acerca de la raza. Mi nombre es Fawn Patterson y trabajo en comunicaciones aquí en NC Child. Así que saben que estoy muy emocionada por este taller. Voy a presentar a nuestra oradora en un momento, pero antes de hacerlo tengo algunas indicaciones generales. Me disculpo si ya han escuchado esto muchas veces, pero quiero asegurarme de que todos tengan las instrucciones correctas. Esta sesión es completamente bilingüe en inglés y español. Tenemos un intérprete en vivo en la línea. Buenos días, Murtado. Gracias por tu trabajo. Todos tendrán que elegir el canal inglés o español para poder escuchar el audio. Si no eligen un canal de audio, no podrán escuchar a los oradores. Así que para elegir un canal, busquen el pequeño globo en la parte inferior derecha de la pantalla de Zoom y hagan clic en el icono de ese globo y escojan inglés o español. Si eligen el canal en español, podrán escuchar al intérprete hablando en español. También podrán escuchar al presentador en inglés en el fondo. Si no quieren oír el inglés en el fondo, pueden elegir de nuevo en el globo y escoger poner silencio al audio original. De esta forma no escucharán el inglés en absoluto. Presentadores, esto es para nosotros. Necesitamos hablar despacio y claramente para que los intérpretes puedan seguirnos el ritmo. Y para todos, tenemos un montón de participantes en este seminario web, así que vamos a mantener en silencio a todos de manera que tengan una buena calidad de audio. Si quieren hacer una pregunta a los presentadores en cualquier momento durante este taller, pueden usar la función de preguntas y respuestas de Zoom, que me ayudará a llevar un registro de nuestras preguntas, pero también pueden usar el cuadro de chat para compartir comentarios y enlaces y cualquier otra cosa que quieran. Cuando la presentación termine, puede que tengamos tiempo para algunas preguntas y respuestas más. Haremos todo lo posible para llegar a tantas preguntas como podamos. Pero tenemos mucha gente hoy, así que puede que no podamos contestar todas las preguntas. Me disculpo por eso. Y por último, esta sesión está siendo grabada. El video estará disponible en la próxima semana o dos, tanto en inglés como en español, y recibirán un correo electrónico de la Min Perkins cuando todas las sesiones grabadas estén disponibles. Voy a presentar a nuestra panelista. Ella es Elaine Mejía, es la especialista en comunicaciones del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas y ha estado en CBPP desde el 2016, pero todos ustedes quizá la recuerden antes de eso cuando fue directora del Centro de Presupuesto e Impuestos de Carolina del Norte. También estamos muy agradecidos de tener a Elaine sirviendo en nuestra junta directiva aquí en NC Child. Así que todos ustedes den una gran ronda de aplausos digitales. Gracias, Elaine, por estar con nosotros hoy. Estoy muy emocionada por tu presentación. Gracias, Fawn. ¿Cómo está mi audio? Solo para comprobar. Bien. Se siente como una gran victoria, dado que el huracán pasó justo sobre mi pequeño pueblo en el este de Carolina del Norte ayer por la mañana, pero sé que no estoy sola en eso. Bueno, estoy muy emocionada de estar aquí y espero que todos ustedes estén teniendo un evento fantástico. Definitivamente suena como si lo estuvieran teniendo. Estoy muy agradecida con las personas que organizan el evento por querer tener esta conversación en particular. En realidad fue hace unos 10 años que dejé el Centro de Presupuesto e Impuestos de Carolina del Norte y fue en particular porque quería centrarme en el papel de la narrativa en la calidad del debate público y lo mucho que impulsa la medida en que nosotros, incluidos todos ustedes, somos realmente capaces de impulsar el tipo de soluciones y victorias políticas estructurales de gran profundidad que estamos tratando de lograr a lo largo del tiempo. Disfruté mucho ese trabajo. Y durante los últimos 5 años de ese trabajo me he centrado realmente en el papel que juega la raza y en el debate público y sobre todos los temas en los que trabajamos. Y durante los últimos 5 años de ese trabajo me he centrado realmente en el papel que juega la raza en el debate público en todos esos temas en los que trabajamos y en asesorar a las organizaciones de la red de todo el país que abogan por una amplia gama de políticas, desde la expansión de Medicaid, que tuvo lugar ayer en Missouri, felicidades, a los presupuestos progresistas que proporcionan una financiación adecuada para las escuelas y la atención sanitaria y tantas inversiones comunitarias importantes, hasta salarios mínimos más altos y todo lo relacionado con una fuerte red de seguridad y todo ese tipo de cosas. Por lo que de hecho aconsejo a esa red de organizaciones sobre cómo comunicarse de forma más efectiva sobre sus diferentes temas. Y nosotros como red hemos fortalecido realmente nuestro enfoque en raza y he estado haciendo eso durante varios años. He tenido un enfoque en eso y me complace compartir en este momento con todos ustedes lo que siento que son los temas y las recomendaciones importantes a tener en cuenta.
Y también me complace decir lo lejos que han llegado los mensajes y el encuadre de un campo de investigación narrativa en los últimos años con relación a donde estaba hace varios años, donde todavía estaba atascada en el ámbito de un movimiento por defecto alrededor de esta noción de neutralidad respecto a la raza, que nunca fue realmente real. Y motivada por el miedo a comunicarnos sobre la raza y a presionar para decir si vamos a llegar a las raíces de las cosas y avanzar hacia esas victorias políticas más grandes que todos queremos ver, entonces hay que tener un enfoque real en cómo afinar nuestra propia voz pública sobre la raza y hacer eso de maneras más grandes y audaces de lo que nunca lo hemos hecho antes, ¿verdad? ¿Cómo sabemos qué mensajes y narrativas son realmente motivadoras y se sienten realmente genuinas para los votantes de color, residentes de color y las comunidades de color en nuestro estado y nuestras comunidades? ¿Qué podemos hacer realmente con nuestra voz pública para desmantelar los estereotipos que se interponen en el camino y que son una gran barrera para construir un apoyo más amplio para las soluciones públicas? Y esos son los objetivos que tenemos que tener en mente con este tipo de conversación. Y también creo que la investigación sobre narrativa y mensajes y encuadre, particularmente en estos últimos 3 o 4 años, ha avanzado mucho para darnos esas respuestas y muchas de esas respuestas provienen de la comunidad, ¿cierto? Provienen de esos movimientos sociales que entonces esos expertos en mensajes y narrativas pueden ver. Ellos ven los impactos de esos movimientos explícitamente raciales que están avanzando y que están ocurriendo en nuestro mundo, en nuestras comunidades. Y entonces eso puede impulsar una mejor guía e investigación en mensajes y comunicaciones. Por lo tanto, solo quería decir que creo que estamos en un lugar mucho mejor, creo, para ver cuán importante es esto y también tener los recursos para realmente poder hacerlo mucho más eficazmente que nunca. Así que voy a intentar compartir mi pantalla. Espero que esto salga bien. ¿Funcionó bien? ¿Sí se ve bien? Ok, gracias. En realidad empecemos con el chat porque acabo de hablarles de lo que todos podemos aprender del campo de la investigación sobre el encuadre, los mensajes, la narrativa, las encuestas, pero en realidad es mucho más importante que como individuos y organizaciones nos mantengamos realmente cimentados en lo que es ese propósito global, en nuestros valores compartidos. Así que quiero empezar con que la gente use la función del chat para pensar qué tipo de cosas dirían para completar esta frase. Mi intención es que las comunicaciones de mi organización con y acerca de las comunidades de color sean, y tómense un tiempo para pensar en esto y usar el chat, y siéntanse libres de poner diferentes respuestas. No sientan que pueden poner solo una, y queremos capturar algo de eso aquí mientras estamos juntos. Porque en realidad mantenernos basados en nuestros valores, en la forma en que queremos hacer ese trabajo, es aún más importante que tratar de adherirse a alguna investigación acerca de mensajes que haya salido, ¿verdad? Así que gracias a todos por compartir activamente estas respuestas. Son maravillosas. Ustedes dicen, queremos ser honestos, correctos, respetuosos, deliberados, consistentes, intencionales. Sí, gracias. Queremos que nuestras comunicaciones sean motivadoras, cautivadoras, cada vez más respetuosas, progresistas. Gracias por ese punto, Yolanda. Pienso mucho en lo lejos que se puede llegar a través de nuestros mensajes, cuando realmente tenemos en mente y corazón a la audiencia, y lo importante que es pensar en mensajes que sean realmente fieles a nuestros valores, que muestran que estamos aquí para todos. Gracias. Algunos escribieron respetuosas, efectivas, inclusivas, poderosas, comprometidas. Gracias. Basadas en aspectos positivos, basadas en fortalezas y aspectos positivos que se convertirán en algo que volverá a ti, en lugar de basadas en debilidades y déficits. Gracias, Valerie. De mente abierta, escucha activa, absolutamente. Ese es un punto esencial, ¿verdad? Por lo tanto, nuestras organizaciones se asocian profundamente con los líderes, defensores y expertos que trabajan más profunda e intencionalmente en las comunidades de color y en temas de justicia racial y construyen nuestras comunicaciones en una narrativa basada en la escucha activa y la verdadera cooperación. Así deben ser, definitivamente, como luego cimentamos y construimos nuestra narrativa y nuestra voz pública a partir de ahí. Esas respuestas son maravillosas. Espero que alguien esté guardando el chat como parte de esto porque sería una gran idea recopilar e incluso hacer un Word a Lot o algo así. Sí, lo estamos compartiendo, así que gracias. Me encanta la idea de Word a Lot. Muy bien. Otra respuesta. Antirracistas. Por supuesto que sí.
Gracias. En realidad somos muy intencionados en quitar las narrativas típicamente codificadas, pero altamente racistas, que son dañinas y que realmente se interponen en el camino de la generación de apoyo hacia las soluciones políticas. Hay tan buenas respuestas aquí. Comunicaciones acogedoras, basadas en fortalezas, más inclusivas. Sí. Gracias por el punto acerca de la evolución que mencionó Tasha. Siempre deberíamos estar evolucionando y aprendiendo, tanto de esas relaciones y asociaciones de las que hablé anteriormente, como de la investigación sobre mensajes al mismo tiempo. Y si hubiéramos grabado en piedra nuestros mensajes de hace 5 años, sin duda estaríamos perdiendo mucha sabiduría realmente importante. Gracias por estas respuestas, son realmente geniales. Así que solo quiero decir, a medida que me dirijo a la parte principal de lo que voy a hablar, que se trata de lo que creo que realmente podemos aprender de los temas de las recomendaciones, de lo que me ha parecido un creciente cuerpo de trabajo muy meticuloso sobre cómo comunicarse de manera eficaz sobre la raza y la política, que es aún más importante basarse en estas metas que hemos mencionado y en cualquier momento en que la investigación sobre mensajes o las encuestas se les presenten y parezcan tentadoras, siempre deberíamos tener ese filtro para preguntar, ¿esto de alguna forma viola todos esos principios y nuestros objetivos basados en valores más profundos de cómo queremos realmente ser organizaciones inclusivas y transformadoras? Cada vez que aparece una investigación sobre mensajes y sienten que viola esas cosas, estos valores, estas metas más grandes que ustedes acaban de nombrar, eso realmente es lo que debería guiar nuestras decisiones, porque hay muchos ejemplos de ello y me ha complacido ver un número creciente de organizaciones en las que la investigación sobre mensajes sale y ellos dicen, no, en realidad usted no se da cuenta, señor experto en mensajes o investigador, de que este mensaje en particular, cuando nos sentamos y hablamos en una comunidad, en realidad es el que más daño hace. En realidad no fue nada motivador. Y en realidad fue contraproducente o dañino o refuerza algo que no es útil. Y eso en verdad sucede bastante. Y luego colectivamente entonces llegamos a ellos en forma y moldeamos el mundo del mensaje y la narrativa y lo movemos en una mejor dirección. No hay que pasar mucho tiempo analizando a fondo lo que conforma el debate sobre los temas en los que trabajamos para saber que incluso cuando no se nombra la raza, suele ser el mayor impulsor del debate público. Una colega que sigo muy de cerca, Ann Price, del Centro para el Desarrollo Económico de la Comunidad, ha publicado algunos artículos realmente interesantes en los últimos 6 meses sobre el papel de la antinegritud. Y cuando miras las narrativas que conducen los debates sobre la política pública y el papel del gobierno de Estados Unidos, si profundizas bastante, casi siempre encuentras que la raíz de eso es una especie de cosa inherente que está un poco incrustada en nuestro ADN, la cual tratamos de extraer particularmente en este momento en que estamos teniendo una conversación nacional que es mucho más explícita, pero se trata de una profunda antinegritud. Y lo que se desprende de eso es todo un conjunto de creencias muy dañinas que no solo no son verdaderas, sino que refuerzan los estereotipos. Son realmente el obstáculo más profundo para establecer una conversación pública y una narrativa pública que realmente pueda conducir a cambios más grandes, no incrementales y realmente importantes. Y más aún, cambios que realmente se enfoquen y hagan la mayor cantidad de bien para las personas que han experimentado y están experimentando el mayor daño. Definitivamente vale la pena pasar algún tiempo pensando en cómo cada vez que alguna investigación más profunda acerca de la narrativa en los últimos años ha revisado realmente bajo la superficie, siempre encuentra que lo que realmente está en el corazón de dicha narrativa es la raza. Y así, en Estados Unidos, no es solo el caso de que la raza es definitivamente el mayor determinante de los resultados y de los determinantes de oportunidades, sino que también es el mayor motor de nuestra conversación pública sobre estas cosas en las que trabajamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero voy a hablarles de 2 categorías de cosas. Voy a decirles lo que creo que son algunas cosas importantes que surgieron de una muy buena investigación reciente sobre formas ineficaces de comunicarse o formas en que los progresistas pueden comunicarse sin darse cuenta de manera que empeoran el daño existente.
Así que vamos a revisar una corta lista de estas. Una cosa en la que hay que pensar es esto. No hables solo de raza y gente de color o comunidades de color cuando estés hablando acerca del problema, ¿cierto? Eso sin querer tiene el efecto de hacer que las comunidades de color parezcan ser el problema, ¿verdad? Así que piensen también en hablar de raza cuando hablen de su visión, ¿verdad? Realmente, ¿qué podría pasar si invirtiéramos en las comunidades y elimináramos las barreras que enfrentan las mismas? ¿Cómo podrían ser las cosas? Así que piensen en hablar de la gente de color cuando hablen de su visión y de sus objetivos, y también cuando hablen de soluciones. ¿Cómo afectarán las soluciones y tendrán un impacto en los diferentes grupos raciales y étnicos? Así que no solo cuando hablen del problema. Es importante revisar constantemente nuestros propios mensajes y narrativas para asegurarnos de que no estamos usando un lenguaje contraproducente o usando esquemas perjudiciales que refuerzan cosas negativas o que refuerzan accidentalmente los estereotipos. Cosas que se ven muy comúnmente, cosas que implican una debilidad colectiva de todo el grupo y que en realidad no revelan las razones estructurales del por qué. Así, solo los términos generales como vulnerable o desfavorecido o incluso minorías deben seguirse identificando para ir más allá de ellos, o al menos cuando los estemos usando siempre los emparejemos con un poco de explicación estructural. Así que si usan un término como vulnerable o desfavorecido, siempre deben acompañarlo con un poco de lenguaje sobre lo que quieren decir. De lo contrario, están etiquetando a un grupo entero, ¿verdad? Eso es de alguna forma inherentemente algo que refuerza inadvertidamente narrativas perjudiciales. Durante mucho tiempo ha sido la metáfora por defecto el hablar de las distancias o brechas como una forma de hablar de las disparidades raciales, y resulta que la investigación muestra que en realidad no es la narrativa o el marco que más nos ayuda como comunicadores. Así que, en primer lugar, el mayor problema de la expresión brecha es que es un término muy neutro y no implica un daño, ¿verdad? Hay una distancia o brecha entre mi colega Fawn y yo a través de la pantalla aquí y ahora, pero ninguna de las dos está siendo perjudicada por eso. También si lo piensas de esa manera, puedes darte cuenta de que hablar de una brecha o distancia también crea una sensación de desconexión, como si hubiera gente por aquí y otra por allá, y va en contra de una de las cosas fundamentales que necesitamos hacer como comunicadores, que es ayudar a consistentemente mostrar la interconexión entre comunidades y el sentido de las creencias compartidas. Así que eso es muy importante. Entonces, no significa que no puedas nunca usar el término brecha, pero si sientes realmente dependiente de esa metáfora en general, yo te aconsejaría pasar algún tiempo individualmente y con tus colegas pensando en, bueno, ¿cómo podemos hablar de lo que realmente queremos decir cuando decimos distancia o brecha y cómo podemos ir más allá de eso? Y les daré algunas recomendaciones proactivas que les darán algunas nuevas opciones. Pero piensen en no depender más de la metáfora de la brecha. No nos ayuda tanto como en el pasado pensamos que lo hacía en nuestras comunicaciones. No publiquen solamente datos sobre las razas que no están enmarcados dentro de los valores o metas de su visión. Cuando uno publica un dato que es solamente una estadística sobre un grupo racial y étnico, puede reforzar sin querer todas las razones por las que alguien que está leyendo o viendo esa información piensa que la cifra es lo que es. Por lo tanto, es importante siempre presentarlas al menos con un poco de contexto, ¿verdad? Así que, en lugar de solo decir, este porcentaje de niños negros en Carolina del Norte es pobre, es mejor decir algo así como, la oportunidad está todavía fuera del alcance de tantas familias, y entonces ponen su estadística sobre los diferentes grupos raciales y étnicos y cómo les está yendo. Así que no poner datos aislados. Es importante no solo decir que se quieren reducir las cosas malas. Cuando se tienen narrativas explícitas sobre la raza, donde su meta se sitúa solo en decir vamos a reducir las cosas malas, reducir la desigualdad, reducir la pobreza, reducir la brecha, eliminar la brecha, reducir las disparidades, y están hablando en el contexto de la raza, de nuevo, puede representar sin querer a las comunidades de color o a los diferentes grupos raciales y étnicos como el problema o como la cosa que están tratando de reducir. Así que si cuando revisan sus propias comunicaciones se dan cuenta de que son muy dependientes cuando hablan de sus objetivos, de tener siempre como meta reducir una cosa mala, consideren cómo pueden cambiar eso a algo más aspiracional, o sea, que se trate de las cosas buenas que están tratando de construir. En realidad es exactamente la misma agenda, son exactamente los mismos datos, pero se trata de cuál es su visión. Así que en lugar de reducir la desigualdad,
¿Intentan construir la igualdad? ¿Están tratando de expandir las oportunidades? ¿Están tratando de ayudar a más personas a prosperar? Piensen en cómo pueden tomar su agenda y sus objetivos y reposicionarlos para pasar de reducir las cosas malas a construir cosas buenas. Otra cosa en la que pensar es no confiar en metáforas basadas en la competencia, cuando hablamos de diferentes grupos étnicos, raciales y políticas públicas. Así que cuando hablan y usan expresiones como necesitamos hacer estas cosas para que este grupo de personas pueda competir o necesitamos nivelar su terreno de juego. Por supuesto, hubo un estallido en las noticias públicas hace unas semanas acerca de que, de alguna forma, el déficit de cualificaciones necesita un montón de atención en este momento y es el culpable de lo que está pasando a nivel nacional con nuestra economía en crisis. Y por supuesto, esto favorece esa narrativa que se trata de nivelar el terreno de juego y de la competencia. Lo que hace eso es reforzar sin saberlo las narrativas de escasez, ¿verdad? Y eso no solo es desmotivador para las comunidades marginadas y las personas más cercanas al dolor, sino que en general refuerza las narrativas de la escasez y favorece a nuestros opositores. Así que esos son algunos de los aspectos destacados de algunas cosas a reconsiderar. Si están haciendo algunas de esas cosas y dependiendo de algunas de ellas, ciertamente yo lo he hecho en mi vida pasada como defensora y comunicadora, he hecho todas esas cosas. Pero solo estoy destacando que la investigación muestra que tenemos que reducir este tipo de hábitos como comunicadores y construir desde un lugar diferente. Así que cambiemos de cómo se ve lo que no debemos hacer a cómo se ve lo que debemos hacer. Pero antes de eso, ese es el tipo de cosas que se ven muy a menudo que hacen los defensores y activistas con los que normalmente estaríamos absolutamente de acuerdo en términos del problema sobre el cual están tratando de llamar la atención y sus soluciones políticas y sin embargo lo hacen de una manera que refuerza algunas narrativas perjudiciales. Así que ¿por qué no usan la función del chat ahora mismo y se toman un segundo para leer esto y escribir qué tipo de narrativas o formas de pensar o hablar sobre temas que son perjudiciales creen que pueden ser reforzadas por el lenguaje que vemos en el tweet de esta organización y este grupo de personas con quienes normalmente estoy segura que estaríamos de acuerdo y en sintonía? Sí, ¿verdad? Implica que los niños son responsables de esto. Definitivamente cierto. La juventud de color nos está costando dinero. Gracias. Esto refuerza absolutamente las nociones de la juventud de color como criminales y de una criminalidad fuera de proporción. Sí, agotamiento de recursos. La gente de color le cuesta a los contribuyentes. Hay un estudio que acaba de salir recientemente, bueno, de hecho en los últimos 9 meses, que se fijó en el significado altamente racial que tiene el término contribuyentes. Así que cuando lo vean, tengan en cuenta que es una táctica muy común de nuestros oponentes el usar ese término. Y no significa que no podamos hablar de los contribuyentes, pero una cosa que hay que considerar es que cuando se habla de los contribuyentes hay que ser más explícitos en cuanto a la raza de los contribuyentes, decir ya sean contribuyentes negros o de color o blancos, o seguir haciendo eso visible. Pero es interesante ver la investigación sobre la connotación altamente racial que tiene el término contribuyente, ¿verdad? Así que todos están viendo esto, pero aún así pueden imaginar formas en las que podríamos reelaborarlo. Empiezan a usar un lenguaje mejor y más aspiracional justo aquí en la parte inferior. Así que pueden imaginarse si volteáramos esto de manera que diga: oigan, los nuevos legisladores entrantes necesitan hacer del bienestar de la juventud su principal prioridad. Y luego pueden imaginar también reescribir este punto de datos estadísticos para que no refuerce los estereotipos. Algo así como: el oficial de recursos escolares le llama la atención a los estudiantes de color 4 veces más a menudo que a los estudiantes blancos por el mismo comportamiento, o algo así. Y en lugar de mencionar cómo esos chicos nos están costando miles de millones de dólares, podríamos decir: podríamos tener miles de millones de dólares más para reinvertir en el aprendizaje y en la oportunidad, ¿verdad? Si no tuviéramos este tipo de práctica o política racista. Así que pueden ver cómo empezaríamos a reelaborar este mensaje si nos alejáramos de algunas de estas cosas que no debemos hacer y que sin querer están haciendo en este tweet. Gracias por todos sus comentarios en el chat, amigos.
No les sorprenderá a muchos de ustedes saber que es importante empezar y continuar volviendo a los valores fundamentales, y que los valores son altamente motivadores para nuestras audiencias. Se conectan con lo más profundo. Estos preguntan por qué, el porqué de este asunto, y también ayudan a responder las preguntas de la gente, incluso si en este momento no se identifican con ninguna solución política en particular o no se sienten particularmente afectados por este asunto, o no pueden ver la forma en que están realmente conectados a él. Y los valores son muy motivadores, independientemente del tipo de público con el que se comuniquen. Diré que a medida que indago en la investigación, que es específica sobre cómo hablar de la raza y equidad racial en el contexto de las políticas, que algunos valores realmente se destacan en esta investigación por ser recomendados más a menudo. Así que estos son ejemplos de ellos: potencial, movilidad, dignidad, comunidad, oportunidad. No queremos ser esas personas que solamente dicen estas palabras todo el tiempo. Terminaríamos sonando como un folleto de un lugar turístico o una versión de activistas políticos de tarjetas de Hallmark. Pero es realmente importante saber cuáles son estos valores. Y luego también tomarse un tiempo para que usted y o sus respectivos equipos y la gente con la que trabaja creen frases que puedan enlazar un sentido a estos valores en sus diferentes audiencias y construir un pequeño banco de esas cosas. Así que cuando se habla de oportunidad, por ejemplo, que es un estado en que la gente no solo sobrevive, sino que sale adelante, es una forma de hablar de oportunidad y de poner un sentido a ese valor. Por ejemplo, cada niño debe recibir el apoyo que necesita para prosperar y alcanzar su máximo potencial. Oeste. No importa de dónde venimos o cómo nos vemos, los habitantes de Carolina del Norte trabajamos duro por nuestras familias. Y así crean para ustedes mismos un banco de frases que consideran adecuadas, que concuerdan con este tipo de voz que su organización trata de tener, y que encierra estos valores y se conecta con esos valores en sus audiencias. Si quieren ver una lista de las organizaciones con las que trabajo, como dije antes, pueden ir a statepriorities.org y hay un mapa y pueden hacer clic en ellas. Y por supuesto, si hacen clic en Carolina del Norte, encontrarán el Centro de Presupuesto e Impuestos de Carolina del Norte. Pero claro, he mejorado mucho en los últimos años en lo que respecta a mantener los valores y también se han vuelto mucho más progresistas respecto a las cuestiones raciales en la forma en que se comunican en torno a una serie de cuestiones. Así que como ven, esto fue un análisis de presupuesto. Básicamente se preguntó cómo le iba a la gente de color en las decisiones sobre el presupuesto del Estado. Pero por supuesto llamaron al documento Presupuestar para la Oportunidad. Y también usaron el término prosperidad compartida. Un documento de análisis y política muy explícito sobre la raza y está realmente fundamentado en un tipo de lenguaje que está basado en los valores de los que estaba hablando. Mencioné antes que una organización a la que sigo muy de cerca porque creo que modelan constantemente mensajes realmente excelentes, particularmente cuando se trata de materiales progresivos acerca de la raza, es el Centro para el Desarrollo Económico Comunitario. Y esta es solo una muestra de una de las narrativas de uno de sus productos que empieza por el valor de la seguridad económica y luego vuelve rápidamente a la dignidad y la seguridad. Y volveré en un minuto a por qué subrayé la palabra vaya. Esa es una recomendación que se hará luego. Los colegas con los que trabajo en el estado de Washington son realmente una organización estupenda a la que hay que echarle un vistazo. Su contenido sobre la raza es realmente estupendo, todos los temas relacionados con las políticas en las que trabajan. He trabajado mucho con ellos en la forma en que hablan del TANF y otros programas relacionados con la red de seguridad social y en nombrar la raza en el contexto de los mismos. Así que usan un muy buen lenguaje, basado en valores. Aquí cuando hablan de los nuevos datos del censo, no importa quiénes son, dónde viven, queremos que la gente tenga oportunidades para prosperar. Así que aquí lo están configurando con valores y una visión global, y luego son más específicos, por eso ese enfoque de cómo le va a los washingtonianos latinos y negros, y en este caso dice que ellos son 2 o 3 veces más propensos que sus homólogos blancos a tener dificultades para llegar a fin de mes. Pueden ver cómo esto es una especie de estructura. Estaba hablando antes de empezar con los valores, en este caso la oportunidad de prosperar, y luego pasar a los datos sobre los diferentes grupos raciales y étnicos y lo bien que le va a nuestro estado en términos de fomentar estos valores en cada comunidad que vive aquí. Cuando hablamos acerca del problema, es importante describir el problema en términos de barreras.
Esto nos lleva a las causas estructurales y también apunta a soluciones estructurales. Si les digo que la razón por la que una comunidad en particular no está logrando avanzar en relación con sus metas porque se encuentra con barreras, entonces lo que les estoy implicando consistentemente es esta verdad fundamental que necesitamos seguir diciendo sobre los diferentes grupos raciales y étnicos en nuestro estado. Lo que significa que no es fundamentalmente un problema de falta de esfuerzo o de algo que tenga que ver con el carácter. Esta es una de las formas en que podemos abordar algunos de los estereotipos más profundos y perjudiciales que están obstaculizando una comprensión más productiva y un entendimiento más veraz. Y es que hablamos constantemente de barreras y obstáculos y cosas que presentan el problema como algo fundamentalmente estructural. Y cuando retratamos el problema como fundamentalmente estructural, también estamos señalando la necesidad de soluciones estructurales. La gente ve mucho más fácilmente el papel de la política en la eliminación de una barrera o un bloqueo. Entonces sí piensan que una política puede resolver una brecha, ¿verdad? Así que también pone a su audiencia en un lugar mucho mejor para entender el papel de las soluciones políticas y lo importantes que son, en lugar de ir a donde sabemos que la mente de tanta gente va directamente. La gente podría pensar que es un problema tan grande que es insuperable, ¿verdad? La forma en que se podría pensar en una brecha o un cañón, si se presenta una imagen del Gran Cañón cuando se habla de la equidad racial, la gente no entiende qué podríamos hacer al respecto. Pero estamos hablando de barreras, son estructurales, también son hechas por los hombres, hechas por las políticas. Eso transmite mucha información importante sobre las cosas, incluso con la simple idea de una metáfora. Así que piensen en eso mientras intentan superar el uso de la expresión brecha. En realidad, podemos hablar de barreras, y no solo las barreras como metáfora, sino que también es importante dar siempre algunos ejemplos tangibles de barreras donde su público pueda ver, por ejemplo, algunas personas en las audiencias que están particularmente cercanas al dolor podrían decir, oh sí, esas son definitivamente las cosas que se interponen en nuestro camino y que otras personas también pensarán. Sí, me imagino que si me encontrara con eso todos los días sería difícil salir adelante, ¿verdad? Difícil cuidar de mi familia, sería difícil conseguir atención sanitaria, o sea, lo que sea que están trabajando. Nuestros colegas de Arkansas, una organización con la que trabajo, publicaron hace unos años toda una serie de informes que documentaban particularmente el estado de los hombres y niños negros en Arkansas y fundamentaban todo su informe en la noción de barreras y de derribar barreras. Y esa es una forma de decir básicamente que esto es estructural y decir, oye, mira aquí, revisa nuestro documento, nuestra agenda de soluciones políticas. Y definitivamente también se mantienen basados en valores, porque como pueden ver en su título, dice, ¿cómo podemos empezar a expandir las oportunidades? Y la primera serie de su informe fue sobre la seguridad económica y familiar. Así que seguridad familiar y económica claramente se mantienen en un lenguaje basado en valores. Este es un buen ejemplo. La organización Opportunity Agenda realmente vale la pena si se comunican de manera explícita acerca de la raza respecto al trabajo que están haciendo y asumo que lo están haciendo si están aquí. Pero, por ejemplo, la organización Opportunity Agenda es principalmente una organización enfocada en las comunicaciones. Y solo en los últimos 2 días, en realidad, actualizaron y publicaron una nueva versión de su gran y muy detallada orientación sobre cómo comunicarse efectivamente sobre la raza y la política. Si visitan la página opportunityagenda.org ahora mismo, lo primero en su página es su nueva y gran guía actualizada. Yo me baso en muchas organizaciones, pero me basé más en la Opportunity Agenda. Realmente recomiendo muchísimo Opportunity Agenda como un lugar al cual acudir para toda una gama de temas, para comunicarse de manera efectiva sobre diferentes temáticas. No solo realizan investigaciones originales por sí mismos y tienen muy presente nuestros objetivos y valores, sino que también tienen un conocimiento muy profundo de todas las demás investigaciones sobre mensajes que se están llevando a cabo actualmente y las incorporan también. Así que les recomiendo encarecidamente, y este es un buen ejemplo que nos dan de un lenguaje que modela esa idea de las barreras, ¿verdad? Porque dan ejemplos específicos de las barreras que los niños de color enfrentan en las aulas. Salas de clase con demasiados alumnos, maestros sin certificación, disciplina excesiva. Dependiendo del problema en el que estén trabajando, deberán identificar las barreras específicas que coincidan con ese problema. Pero los animo a que propongan algunas que puedan utilizar de forma consistente en sus materiales y que no requieran una gran cantidad de explicación. A menos que se trate de un documento o de un momento en el que tenga que cautivar a una audiencia por varios miles de palabras o por un periodo de tiempo prolongado, pero normalmente se trata de señalar unas pocas barreras escritas en un lenguaje muy accesible con el que la gente pueda identificarse.
Y yo diría que está bien que sus barreras mencionen la raza también. Si hay pruebas continuas de discriminación en la contratación que se basa en la raza o la discriminación en la vivienda, etc., el concepto de las barreras y nombrar algunas de ellas en sus comunicaciones es importante. Y a continuación, esto tiene que ver con algo que ustedes dijeron en los comentarios anteriores cuando hablábamos de mantenernos fundamentados en nuestros grandes objetivos basados en valores y pensamos en tomar decisiones acerca de las comunicaciones y los mensajes en nuestro trabajo, que es presentar las disparidades principalmente a través de un modelo centrado en los aspectos positivos y no a través de un modelo basado en el déficit. A veces también se llama un modelo basado en los valores. Porque ha sido el defecto, creo, en el movimiento progresivo durante mucho tiempo querer realmente hablar de los diferentes grupos étnicos y raciales en términos de lo que no está aquí. Hay tantos aspectos negativos, ya sea una tasa de pobreza o tal vez incluso una persistencia acerca de la vigilancia de la policía o lo que sea, para solo hablar de las cosas que están basadas en el déficit, la cantidad de cosas malas que hay aquí. Así que esto es pensar en cómo lo cambiamos. Podemos hacerlo usando los mismos datos y siendo iguales de reales sobre los datos, pero hacia un modelo más basado en los aspectos positivos. Así que se pasa de cuánto no está aquí a cuánto podría estar aquí si tomáramos mejores decisiones políticas. Esto es mucho más motivador, en realidad también para los votantes de color y los propios residentes de color. Y la investigación muestra que la gente más cercana al problema y las comunidades que están sufriendo tampoco les gusta oír constantemente acerca de lo mal que están las cosas. No significa que no necesitemos presentar esos datos y ser genuinos al respecto, pero cuando los presentamos en términos de cuánto podría suceder aquí si hiciéramos mejores inversiones, mejores decisiones políticas, son los mismos datos, pero en realidad es mucho más motivador para las audiencias de lo que uno podría imaginarse, incluso para las comunidades marginadas. Así que, por ejemplo, podrías pasar de decir, la brecha entre la cobertura de seguro de salud para las personas negras y blancas de Carolina del Norte es de, a decir algo como, oye, si tomáramos medidas para elevar la tasa del seguro de salud de los residentes negros hasta una cierta meta, y aquí he subrayado la meta, porque creo que vale la pena pensar, si quieres o no, que alcanzar las cifras de la gente blanca sea la meta predeterminada. Esto tiene el efecto involuntario de poner siempre la blanquitud como un ideal predeterminado que está en un lugar superior. Entonces, de esta manera, creo que puede ser contraproducente y poco útil. No significa que no sea útil dar los datos de las personas blancas, definitivamente puede serlo. Pero cuando se dan desde la perspectiva de la brecha, si solo están hablando de, por ejemplo, ¿qué tal si elevamos la tasa del seguro médico para los residentes negros a la tasa de las personas blancas? Entonces les recomendaría que piensen en todas las diferentes políticas en las que están trabajando. ¿Cuál es su objetivo? Y no significa que no puedan ser explícitos al respecto y decir, hey, tal vez el número de las personas blancas nos dice lo que es posible si elimináramos las barreras, la gente tuviera igualdad de acceso a las cosas. Pero eso no es necesariamente lo mismo que hablar acerca de cuál es su meta. Aquí pueden ver el cambio hacia una narrativa basada en los aspectos positivos, en la manera en que aquí están hablando de este tema. PolicyLink es una organización que también destaco por tener un mensaje muy consistente, un contenido progresista en términos de raza, y también son muy buenos posicionando su contenido en esta forma que hace énfasis en los aspectos positivos, ¿cierto? Así que pueden ver un ejemplo aquí. Nuestra nación se está perdiendo de una gran riqueza en cultura, sabiduría, habilidades de innovación, pasión y energía cuando un tercio de nuestra población permanece relegada a un segundo plano. Todos podemos ganar si a todos se les permite participar realmente, ¿verdad? Los Estados Unidos están dejando perder $2,5 billones en actividad económica. Así que uno tiene la sensación de aquí está lo que tendríamos si realmente tuviéramos políticas que permitieran a todo el mundo contribuir. Y también me encanta cuando hablan de los aspectos positivos aquí. Aunque esto es una especie de historia económica, no se quedan en una historia económica. Están hablando de un rango más amplio de las contribuciones que la gente puede hacer, no solo en dólares y centavos. Así que también les recomendaría PolicyLink como una organización modelo a la que hay que acudir para que revisen su contenido sobre raza, el cual en general está muy bien escrito. Incluir impactos más amplios en la comunidad. Así que es ciertamente importante centrarse, como dije antes, en cómo exactamente nuestras soluciones beneficiarían a los diferentes grupos raciales y étnicos, pero también es importante incluir ejemplos de efectos positivos en cadena más amplios en la comunidad.
Todos sabemos que esto es cierto. Cuando diseñamos soluciones o damos prioridad a soluciones que harán el mayor bien a la equidad racial y que harán el mayor bien a los diferentes grupos raciales y étnicos, casi siempre hay efectos en cadena más amplios en términos de cómo esto fortalece a las comunidades en general, cómo esto hace que las cosas sean mejores en general, y es útil incluir ejemplos de eso en sus mensajes y narrativas. Esto es de nuestros colegas de Nuevo México, una especie de organización contraparte de NC Child en Nuevo México que trabaja para niños. Estaban usando esto para hablar de los niños en las escuelas. Claramente usan la barricada como una metáfora de barrera, pero luego también siguieron diciendo: cuando nos aseguramos de que todos los niños puedan alcanzar su potencial, todos nos beneficiamos. Este es un ejemplo de los colegas con los que trabajo de cerca en Virginia Occidental, hablando de la necesidad de continuar aumentando la implementación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Y pueden ver aquí, en medio de su narrativa inicial, que escribieron: asegurar que la gente tenga acceso a un cuidado de salud de calidad y asequible construye comunidades más fuertes y saludables. Así que se trata de las personas que realmente necesitan más atención médica en este momento, pero también incluye sistemáticamente al menos un poco de lenguaje que construye comunidades más fuertes y saludables en general. Los colegas de Georgia con los que trabajo estrechamente han hecho un trabajo realmente bueno y han basado gran parte de su trabajo de campaña en los últimos años hablando de la creciente diversidad en Georgia como una fortaleza. También han señalado que, a menos que los legisladores estén aceptando ese futuro diverso y trabajando para asegurar que a todas las personas se les ofrezcan oportunidades para prosperar, la economía del Estado y la comunidad estatal se quedarán cortos de su potencial. Tienes un montón de lenguaje basado en valores y también estás juntando las piezas sobre cómo mejoran las cosas para la comunidad en general cuando tomamos mejores decisiones políticas. Este es un ejemplo de una imagen de nuestros colegas del estado de Washington con los que trabajo de cerca. De nuevo, dije que trabajo muy de cerca con ellos, particularmente en cosas relacionadas con la red de seguridad social. Por lo tanto, este fue un producto sobre TANF, y creo que es un ejemplo visual acerca de enfocar el aspecto individual, pero también expandirlo para implicar claramente que al promulgar esta política de mejora, un número de diferentes tipos de personas en Washington se beneficiarán. Y por último, o al menos lo que creo que es mi última recomendación, ofrecer soluciones desde el principio y con frecuencia. Ciertamente es muy común que nuestros públicos piensen en las soluciones como algo muy complicado o en problemas tan complicados que son intratables. Y también, muy comprensiblemente, piensan en lo difícil que será conseguir que los legisladores públicos logren realmente una solución. Así que ofrecer soluciones desde el principio y con frecuencia es muy motivador para una amplia gama de audiencias. De nuevo, también ayuda a juntar las piezas. También logra el efecto de no solo hablar de la gente de color o de las comunidades de color cuando hablamos de los problemas, sino también cuando hablamos de las soluciones. Y es realmente importante mantener a sus audiencias interesadas ofreciendo soluciones desde el principio y con frecuencia en sus comunicaciones. Y a veces esto puede resultar incómodo cuando estás acostumbrado a sentirte como, bueno, realmente siento que necesito explicar mucho más detalladamente el problema antes de llegar a una solución. Desde el punto de vista de los mensajes, yo diría, no hagas eso. Puedes volver al tema y dar una explicación más profunda del problema. Pero llega a tus soluciones desde el principio y menciónalas con frecuencia. Esto realmente mantiene a la audiencia interesada, hace que los problemas parezcan solucionables y como si realmente pudiéramos hacer progresos, y cuando se habla de la raza, eso es aún más importante. Esto es de nuestros colegas de Kansas City hace años. Lo que más me impresionó de un informe importante que publicaron fue literalmente la segunda frase. Comenzaron a nombrar soluciones políticas específicas que buscaban que los legisladores adoptaran y que marcaran una gran diferencia para la equidad racial. Y también tenían un montón de lenguaje basado en valores en la introducción. Como pueden ver aquí, proponen imaginarse cómo sería si a cada persona en Kansas se le permitiera participar y cumplir con su potencial. Y en este caso hubo un informe sobre los niños de color. También puedes implicar soluciones solo con los títulos que le estás dando a productos o títulos que estás dando a eventos. Así, estos respectivos documentos incluyen muchos detalles sobre el problema, pero la introducción de los mismos realmente implica, hey, busca aquí las soluciones. Dice, construyendo la oportunidad, un kit de herramientas para el futuro. Tenemos las palabras construyendo, así como kit de herramientas. Estas palabras implican, hey, hay soluciones aquí, búscale al interior un plan. Y luego dice, plano, ¿correcto? Obviamente están señalando soluciones desde el principio de estas comunicaciones. Este es un volante de un evento.
Era acerca de las brechas de riqueza racial, pero me encanta que las palabras más grandes que literalmente aparecen en esta página son 10 soluciones, ¿verdad? Eso es muy atractivo para nuestras audiencias y es particularmente lo que se necesita cuando estamos juntando las piezas relacionadas con la raza y realizando un trabajo racial. Este es de nuestros colegas en Rhode Island, en donde están hablando de los últimos datos del censo en su estado y lo que significan. Y hay que mencionar a los habitantes de Rhode Island de color en particular. Usan las barreras desde el principio. Pero lo más importante en la segunda frase es que mencionaron la necesidad de aumentar el salario mínimo de Rhode Island. En lugar de dejar eso para el final, realmente lo dijeron desde el principio. Así que este es un ejemplo de lo que quise decir acerca de llegar a las soluciones desde el principio. Así pues, hablamos de valores, del uso de mucho lenguaje cotidiano, como la expresión llegar a final de mes, y de evitar abstracciones. Y hablamos de la importancia de la metáfora de las barreras y de ir más allá del término por defecto que es brechas, empleando tanto la metáfora como dando a nuestro público ejemplos de barreras tangibles que están frenando a las comunidades, alejándose de la representación basada en el déficit cuando hablamos de los diferentes grupos raciales y étnicos y pasando a un modelo basado en los aspectos positivos, incluir ejemplos de impactos en la comunidad y abordar las soluciones desde el principio y con frecuencia. Hay más recomendaciones disponibles, pero estas son las que creo que representan los temas de la investigación que se ha hecho en los últimos años sobre cómo comunicar de manera efectiva la equidad racial. Así que espero que estas sean las que tengan en cuenta cuando desarrollen sus propias campañas, materiales, presentaciones y contenido de redes sociales y todos los contenidos e ideas increíbles que ustedes están presentando al mundo. Con el tiempo que nos queda, me gustaría mucho responder algunas preguntas. Gracias, Elaine. Fue una gran presentación y estás recibiendo muchos elogios en el chat. Así que espero que te des cuenta de los que están apareciendo. Hay una cosa que quisiera destacar porque mucha gente está preguntando por las diapositivas. Tienes muchas recomendaciones en esas diapositivas. Ya tengo una copia en PDF, así que la subí al chat ahora mismo. Entonces, si quieren, tomen esa copia del enlace y péguenla en su navegador. Podrán descargar las diapositivas ahora mismo si lo desean. Así que es algo que la gente puede llevarse. Creo que la gente realmente valora la información que estás compartiendo hoy. Voy a dejar otro enlace que es una especie de lugar secreto que está en el internet donde guardo la investigación que he pensado que para mí ha sido más informativa y todo el mundo está invitado a echarle un vistazo. Es para aquellos de ustedes que realmente quieren ir hasta el fondo, mirar el trasfondo y profundizar, pero también lo pondré aquí. No lo compartan ampliamente, es realmente para aliados cercanos, pero son bienvenidos a ir a verlo y lo actualizo periódicamente también. Y les agradezco a algunos de ustedes que sugieran cosas que pueda añadir. Estoy asegurándome de que todos lo puedan ver. Ahí lo tienen. Muy bien. Y quiero que la gente que está en el canal de español sepa que no tengo las diapositivas en español en este momento, pero las tendremos para ustedes en un par de semanas. Así que cuando enviemos un correo electrónico de seguimiento les enviaremos esas diapositivas en español también. Estamos tratando de asegurarnos de que toda la información esté disponible. Nos quedan unos minutos y creo que una de las cosas que realmente despertó el interés de la gente fue un comentario de Julie Jones, que realmente va al grano. Ella dijo, así es como trabajamos con las familias, ¿verdad? Usamos un marco basado en las fortalezas, usamos un marco basado en los aspectos positivos, y creo que una vez que piensas de esa manera es un gran ajá, ¿verdad? La gente se motiva al entender su propia fortaleza y ver las cosas en un contexto positivo. Así que me pregunto si hay algo más con lo que queramos conectar eso. Y una cosa con la que quiero conectar eso es con COVID-19, porque estamos en un momento muy difícil. Es un momento muy oscuro y es una noticia para mucha gente que aún sorprende que COVID-19 está golpeando a las comunidades de color con mucha más fuerza que a otras. Y creo que parte de ese lenguaje se está utilizando en contra de las comunidades de color. Así que estoy muy interesada en Elaine, si tienes algún consejo sobre cómo hablar del COVID-19, sobre los impactos desproporcionados, si estás viendo investigaciones acerca de eso. Sí, y de hecho, si hay alguna manera de que les envíe algunos recursos adicionales, donde algunas empresas de comunicaciones e investigadores que trabajan con mensajes realmente creo que comparten nuestros valores y nuestros objetivos y han publicado algunas cosas muy bien pensadas.
y estaría encantada de enviarles una lista para que la gente pueda acceder directamente. Pero creo que estas lecciones son más importantes que nunca en este momento, porque es muy probable que el público esté en un momento extremo de alerta sobre estas cosas. Pero es interesante. Así que con muchos grupos con los que trabajo me di cuenta de que muchas de las cosas que ellos publican son las que hablan más directamente acerca de las necesidades individuales, lo cual es tanto una bendición como un desafío. Así que muchos de nuestros grupos han estado publicando consejos o conectando a la gente con cosas como: mira, así es como se solicita el seguro de empleo en este momento, lo que es genial, en el sentido de que esas organizaciones están publicando este tipo de recursos y utilizando este momento para atraer a la gente a una conversación más amplia sobre cómo podemos tener políticas que no signifiquen que en cada recesión o que cada vez que tengamos una pandemia esto significa un desafío masivo a la salud pública. ¿Cómo podemos poner en marcha cosas que permitan a las personas de las comunidades ser más resilientes? Y también hay muchas investigaciones interesantes sobre cómo cuando tenemos buenas intenciones, cuando hablamos de cuán resilientes son las diferentes comunidades, en realidad esto puede tener un efecto contraproducente, porque estamos ocultando realmente el dolor por el que está pasando la gente. También estamos dando a entender que de alguna manera algunas comunidades son intrínsecamente diferentes. Decimos, de alguna forma, esto será bueno para las diferentes comunidades. Por lo tanto, aconséjenle a la gente que piense en cómo estamos hablando de la resiliencia. Siempre debemos hablar de cosas como la resiliencia en términos de lo que estamos tratando de construir, no tratando de implicar que es algo que existe y que debe entenderse en cambio como algo que las políticas y las soluciones públicas construyen. No queremos que sea que todas las comunidades sean resilientes en términos de su situación económica, así como de su familia y de la salud de la comunidad. Pero es muy fácil para los comunicadores caer en algunos errores. Hay muchas investigaciones que muestran cómo las narrativas basadas en crisis tienen la reacción opuesta que esperamos que tengan en la mente de la audiencia, ¿verdad? Esperamos que estas lleven a la audiencia a decir: todos tenemos que unirnos ahora mismo y hacer algo. Y en realidad tiene el efecto de: oh Dios mío, voy a encerrarme en mi casa y cuidar solo de mí y de mi familia. Así que es algo muy importante que hay que tener en cuenta ahora mismo, porque estamos atravesando una verdadera crisis, ¿verdad? Muchas crisis. Y mientras al mismo tiempo hemos estado pasando por algunos momentos en los que hemos estado descubriendo y revelando, por ejemplo, el exceso policial y el perjuicio mortal de la falta de una reforma en la aplicación de la ley. Así que ser muy cuidadosos con las crisis y sus narrativas. Preguntar: ¿cómo puedo ofrecer narrativas que sean muy fieles a los impactos y los problemas que están sucediendo en este momento? Pero nunca pasar a un modo de crisis, porque incluso para nuestro público mejor intencionado, crean una especie de fatiga y también refuerzan la idea: será mejor que me vaya a cuidar de mí misma y de los míos. Así que siempre ser consciente de cómo lograr ese equilibrio es tan importante, y ser consciente de ello ahora más que nunca es probablemente una cosa que hay que seguir haciendo. Pero también he estado recogiendo un montón de algunos recursos específicos publicados por las empresas de comunicaciones en las que más confío, y me alegro de conseguir esas cosas específicas que puedo compartir con la gente después. Eso es genial. Tenemos una página de recursos de COVID-19 en el sitio web de NC Child. Sí, bueno, las añadiremos allí. Gran idea. Así que estamos recibiendo unas cuantas preguntas diferentes más o menos en la misma línea con la idea de interseccionalidad y también rompiendo los hilos. Así que tenemos una pregunta o comentario de Ginger sobre la intersección entre raza y discapacidad. Y hay una pregunta de Diane sobre los hilos en nuestro trabajo y la construcción de puentes entre las diferentes áreas de políticas relacionadas con la equidad racial. Entonces, me están dando un ejemplo de nutrición e inseguridad alimentaria. Y creo que tal vez la pregunta más amplia es acerca de cómo nos aseguramos de que estamos usando nuestro lenguaje para construir esos puentes y no inadvertidamente aislar aún más algunas de estas cuestiones de política o diferentes grupos de personas. Sí, bien, es una gran pregunta. Ciertamente estoy de acuerdo en que hacer estas conexiones en nuestras comunicaciones solo puede ayudar, porque las barreras definitivamente se acumulan.
Creo que muchas de las lecciones que estamos aprendiendo de la investigación sobre mensajes que se ha hecho específicamente sobre la raza también se sienten muy relevantes, ¿verdad? Cuando hablamos de otros grupos marginados e identidades marginadas, entonces creo que nombrar la interseccionalidad y retratar una imagen más completa solo puede ayudar a nuestra comunicación. Por lo tanto, apoyo plenamente desde un punto de vista narrativo y también mucho desde un punto de vista político. He estado pensando mucho últimamente sobre cómo cuando nos enfocamos en los grupos de nuestras comunidades, de nuestra sociedad que se enfrentan al mayor número de barreras y han enfrentado las más consistentes y profundas formas de opresión, cuando nos centramos en ellos, y ellos a menudo tienen múltiples líneas de identidades marginales, cuando nos centramos en el diseño de soluciones políticas que marcan la mayor diferencia para esas personas, es cuando no solo aterrizamos e identificamos las soluciones políticas que marcarán la mayor diferencia para todos en general, sino también cuando nos centramos en ellos, es cuando pensamos en narrativas que no solo son verdaderas y genuinas para su experiencia de vida en ese momento, sino que también son motivadoras para esas personas, es cuando aterrizamos en nuestras narrativas más poderosas, que realmente llegarán a las raíces del problema y nos permitirán construir un debate público que abra la posibilidad de soluciones estructurales mucho más grandes y no solo cambios incrementales. Así que quiero decir, esos son algunos de los pensamientos que se me ocurren. Es una gran pregunta. Sí. Elaine, creo que fuiste tú la que compartió este ejemplo conmigo que me recuerda cuando tuvimos esa conversación sobre una política específica en el planeamiento de la ciudad. Abogamos por la gente con movilidad limitada. Defendimos las rampas en las aceras y rampas en las intersecciones para facilitar el acceso a las aceras a la gente que usa asistencia de movilidad. Y cuando se implementaron a través de los procesos de planificación urbana, realmente ayudaron a los negocios locales también, porque sus entregas y el traslado de cosas dentro y fuera se hizo mucho más fácil para ellos. Y se dio de manera no intencionada. Supongo que en realidad ayuda a todo el mundo cuando te propones diseñar mejor y hacer mejores políticas. Se ha investigado tanto sobre la ley de estadounidenses con discapacidades y todos los efectos en cadena que tiene centrarse en el grupo en particular, que se enfrenta a barreras profundas y persistentes que requieren muchos cambios estructurales, ¿cierto? Para realmente permitir que la gente viva la vida plena que nos gustaría que vivieran, y luego todos esos efectos en cadena que genera el hacer las cosas mucho mejor para todos. El otro contexto que ha sido impactante para mí en los últimos años ha sido en torno a la salud materna y un enfoque en las mamás negras, y cómo con un enfoque en las mamás negras estábamos pensando en soluciones tanto en términos de sistemas internos de salud como en políticas de salud más amplias. Cuando diseñas políticas que marcan la mayor diferencia en estos contextos, una vez las implementas, hacen la mayor diferencia para todos en el sistema de salud. Y cuando nos enfocamos en ello, tanto en nuestro análisis de políticas, nuestra agenda, así como en nuestras narrativas, creo que nos permitirá obtener las mayores victorias. Sí, definitivamente. Y gracias Sharon por poner un enlace en el chat sobre el ejemplo del efecto que tuvo la rampa de acera. Solo tenemos tiempo para una pregunta y veo una muy buena en la casilla, que creo que es una manera de terminar con esto. Hay una pregunta de Amy. En una presentación de Frameworks a la que ella asistió, hablaron de no querer usar la palabra racismo específicamente porque es demasiado amplia y enmarca el esquema equivocado. Y desde esa perspectiva que escuchó en esta presentación, ¿cuándo la responsabilidad de señalar y abordar el racismo supera la idea de la comunicación efectiva o la comunicación estratégica en ese momento? Y ella estaba trabajando en salud materna en ese momento. Es absolutamente cierto que con todas estas organizaciones serias y con una increíble profundidad de experiencia como Frameworks, cuando nosotros, no solo yo, les hemos encargado que se reúnan con gente y no solo con opositores muy duros, sino con gente que imaginamos que podríamos querer persuadir y que ponen a prueba las narrativas, típicamente encuentran, particularmente, que empezar con la raza o empezar con el racismo no es efectivo. Y es entonces muy difícil de entender bien
¿Cómo podemos lidiar con esto? Por lo tanto, no hay una respuesta perfecta para esto. También hay mucha investigación acerca de movimientos sociales más profundos que apuntan a que cuando tenemos movimientos sociales muy progresistas en América es cuando se abren los mayores cambios políticos. Así que esta investigación viene más de una especie de ámbito sociológico que del ámbito de la investigación sobre los mensajes. Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones con las que trabajo son mucho más audaces ahora, especialmente en momentos en los que tenemos que ser solidarios, porque, por ejemplo, un legislador ha dicho algo increíblemente racista, ¿verdad? Un grupo con el que trabajamos, de hecho en Alabama, esta semana publicó una declaración porque un legislador de allí había asistido a un evento en honor de un personaje extremadamente negativo de su historia racista, por lo que publicaron una declaración y pidieron a ese legislador que renunciara. Obviamente los grupos con los que trabajamos han estado publicando mucho contenido últimamente, llamando la atención acerca del tipo de racismo que está incrustado en la aplicación de la ley y la justicia penal en los Estados Unidos, y cuán comprometidos estamos como red con las grandes soluciones arriesgadas que realmente desentierran y desmantelan ese racismo dentro de esos sistemas, ya que eso significa reconstruirlos desde cero. Así que ciertamente hay momentos como ese. Así que estamos haciendo mucho más ese tipo de cosas. Digo que solamente estamos hablando de la red de organizaciones estatales con las que trabajo, así que generalmente tengo como recomendación no iniciar la conversación con el tema de racismo, pero aún creo que tenemos que encontrar maneras de establecer una mejor conversación. Creo que el hecho de que cuando pedimos a estas empresas como Frameworks que se sientan y hablen realmente con los potenciales votantes, podríamos querer persuadir el hecho de que encuentren: oye, resultó que nombrar el racismo muy pronto hizo que la gente no quisiera subir este impuesto progresivo para más preescolares. Es una lección que nos están dando, pero también creo que no podemos detenernos ahí. Es importante saber eso y averiguar qué hacer al respecto. ¿Y qué significa eso mientras pensamos en cómo nos comunicamos con los diferentes grupos? Pero también creo que es igualmente importante reconocer que cuando la nación sale de un espacio codificado y llamado neutral respecto a la raza, que nunca fue algo real, pero espero que la gente sepa a qué me refiero cuando digo eso, y que seamos mucho más progresistas con respecto a la raza en momentos de activismo social, es también cuando desencadenaremos los mayores cambios. Y también hay muchas pruebas que demuestran que cuando desenterramos y reducimos realmente mucha de la ansiedad racial, suscitamos estas actitudes que vemos allá afuera. Así que solo tenemos que seguir luchando con esas dos verdades y averiguar qué hacer con ellas. Así que tengo mucho más que decir acerca de eso si esa persona quiere ponerse en contacto conmigo. Podemos hablar. Me parece genial. Creo que para mí una de las cosas que esto plantea también, y volviendo a tu punto sobre nombrar barreras específicas, es que aunque el racismo es una cosa muy amplia y aterradora, no es necesariamente la barrera en una situación específica. La situación específica es esta o aquella política racista que está impactando a los niños negros de manera diferente a que otros niños, por ejemplo. Por lo tanto, creo que ser más específico sin dejar de hablar de la raza. Sí, de políticas racistas y nombrando las políticas que son racistas. Creo que es algo que hay que considerar en este espacio y en esta conversación en particular que estamos teniendo. Me alegro que hayas traído ese tema. Me da mucha pena terminar ahora porque ha sido una gran conversación y quiero hablar contigo de esto todo el día y escuchar muchas más preguntas e ideas de la gente. Pero ya nos hemos pasado el tiempo. Así que voy a dejarte ir, Elaine. Muchas gracias y a la gente que ha estado aquí aplaudiendo en el chat. Solo quiero que lo sientas y veas los aplausos virtuales para ti en esta gran sesión. Muchas gracias, fue genial estar con todos ustedes. Sí, están haciendo un gran trabajo y soy una gran fan de NC Child. Fon sabe dónde encontrarme si alguien necesita conectarse conmigo para hacer otra pregunta o decirme si me equivoqué en algo o lo que sea. Es genial pasar algo de tiempo con todos ustedes. Muy bien. Adiós a todos.